Bien, seguimos con la jornada del día de hoy y ahora quiero darle la bienvenida a Walter Antesana, profesor principal de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, aquí en Perú. Él nos hablará el día de hoy de la huella de carbono en el sistema de crianza alpaquero. Conozcamos más de Walter. Walter Antesana es ingeniero zootecnista, doctor en ciencia y tecnología de la producción animal. Actualmente es docente principal de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco e investigador RENACIT. Bienvenido, Walter. Te escuchamos con mucha atención. Buenos días. Bien, muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días con todos. Agradecer a los organizadores de este Alpaca Fest y que me dan la oportunidad de estar en esta edición por segundo año consecutivo. Bien, mi intención es compartir un poco con todos ustedes la importancia de esta especie, revalorarla como tal y conversar un poco sobre la huella de carbono de esta especie. Continuar lo que presenté el año pasado, ya que, digamos, en mi condición de profesor de la Universidad de San Antonio del Cusco, venimos desarrollando investigación y venimos generando información que va a ir sumando a revalorar esta especie nuestra y que es tan importante. Bien, voy a iniciar mi presentación, ¿no? Como les mencioné, la hemos titulado La huella de carbono en los sistemas de crianza alpaquera, y es la continuación de lo que presentamos el año pasado. Como tal, voy a iniciar con 3 diapositivas que fueron las últimas de la presentación del año pasado, en la que yo contaba un poco cómo se medía o cómo habíamos medido nosotros la huella de carbono en un sistema de crianza alpaquero. Habíamos mencionado que en este sistema de crianza se fijaban alrededor de 355 toneladas de equivalentes de carbono y 100 alpacas emitían alrededor de 295 toneladas de carbono. Por lo tanto, había un balance negativo, ¿no?, de menos 60. Este balance era el que permitía finalmente demostrar, ¿no?, de que una crianza tradicional era amigable con el medio ambiente y además se constituía en un sumidero de carbono. Y bajo esa misma situación habíamos comentado de cuánto era la huella de carbono de un kilo de fibra de alpaca. Y esta huella de carbono era menos 61.5 kilogramos de carbono por cada kilogramo de fibra. Y como ven en la parte inferior, aquí estamos observando que la lana de ovino tiene una huella de carbono de 7 kilogramos de carbono equivalente. Por lo tanto, digamos, para producir 1 kilo de lana de ovino se emite al medio ambiente 7 kilogramos de CO2. Mientras que para producir 1 kilogramo de fibra de alpaca no se estaría emitiendo nada, se estaría más bien captando 61.5 kilogramos de CO2 del medio ambiente. Por lo tanto, es probable de que la fibra de alpaca sea un sumidero indirecto de carbono. Para el caso de la carne, que es otro producto, ¿no?, de la crianza de la alpaca, teníamos que la huella de carbono de 1 kilo de carne era menos 22.3 kilogramos de carbono por kilogramo de carne. Si eso lo comparábamos con la carne de vacuno, pues la carne de vacuno tiene una huella positiva de 16 kilos, es decir, para producir 1 kilo de carne de vacuno se está emitiendo 16 kilos de CO2 al medio ambiente, mientras que la producción de 1 kilo de carne de alpaca está reteniendo, está capturando 22.3 kilogramos de carbono del medio ambiente. Entonces, he ahí la importancia de estos productos, que son productos de los sistemas de crianza alpaqueros que lo tenemos en nuestro país. Bien, eso había comentado en la sesión del año pasado y había terminado con esta diapositiva, en la que yo comparaba cómo los productos, ¿no?, como la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de vacuno, ¿no?, tenían todos una huella positiva, es decir, emiten CO2 para producir 1 kilo de producto, mientras que en el caso de la alpaca tenía una huella negativa. Bien, y eso
pues era uno de los puntos que estábamos estudiando nosotros en nuestro proyecto de investigación. Pero esto hay que sustentarlo, y para sustentarlo hay que tener información, digamos, bastante precisa y desarrollada con rigor, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos avanzado, ¿no? En este año de pandemia, en este año de dificultades, hemos avanzado experimentos a 4.200 metros sobre el nivel del mar en nuestro centro experimental de La Raya, ¿no? Hemos instalado, como ven aquí, unas jaulas metabólicas, ¿no? donde realizamos estudios de nutrición en alpacas. Hemos instalado, como ven aquí al medio, la foto del medio, es una cámara, ¿no? Es una cámara hermética, una cámara dinámica que permite controlar digamos, la producción de gases de este animal. Este animal está consumiendo oxígeno, está produciendo CO2 y está emitiendo metano. Y esto lo hacen en una cámara, que es una cámara cerrada, que tiene un flujo controlado y un paso de aire controlado, que después es medido ¿no? con un equipo bastante completo que hemos adquirido con nuestro proyecto de investigación, que permite medir cuánto CO2 hay en el aire, cuánto oxígeno hay en el aire y cuánto metano hay en el aire. Entonces, el aire que sale de esta cámara pasa por este equipo nos va reportando en tiempo real y de manera permanente esta información. Y con toda esta información nosotros vamos entendiendo cómo es la utilización de la energía, cómo es la utilización de los nutrientes, cómo es la producción de gases de efecto invernadero por parte de la alpaca. Como vemos aquí, esta es nuestra jaula metabólica donde podemos controlar al animal, las heces que produce, la orina que produce y estudiar qué contienen esas heces, qué contienen esa orina. Estamos controlando el consumo de agua, el consumo de alimentos. O sea, son jaulas metabólicas que nos permiten hacer todos estos estudios y eso lo complementamos con nuestros equipos que son, por decir, bastante modernos y avanzados. ¿Qué nos hemos planteado en este año? ¿Qué hemos venido estudiando? Hemos estudiado la alpaca en 3 condiciones. Sabemos que la alpaca tiene una época, casi la mitad del año la pasa en condiciones de subalimentación, con bajos recursos, ¿no? Porque es la época seca, hay poco pasto y las alpacas pues no cubren sus necesidades nutricionales. Y hay una época de lluvias donde ya hay abundancia de pastos, donde las alpacas por lo general ya tienen mayor cantidad de forraje y pasan por un periodo de sobrealimentación. Entonces, hemos querido también nosotros representar esto a nivel de nuestro centro de estudios para poder evaluar cómo se comporta este animal y cuánto metano produce finalmente, que es lo que nos interesaba, digamos, presentar ahora, ¿no? Pero el proyecto tiene unos objetivos mayores. Entonces, ¿qué es lo que podemos comentar, ¿no? Entonces, las alpacas han sido alimentadas con un alimento controlado, bajo las condiciones que les he dicho. Se ha llevado estos experimentos de manera, digamos, permanente, durante casi 4 o 5 meses hemos estado ahí, y eso, como ven aquí, por ejemplo, esta es la cámara, aquí dentro hay una alpaca, no se logra ver bien la cabeza del animal, como ven aquí hay un detector que está midiendo también cuál es la temperatura, la humedad dentro de esta cámara, todo el aire que sale de esta cámara está pasando al detector, y eso nos va generando información que después la hemos analizado. Y bueno, aquí quiero ya entrar a discutir un poco o a presentar un poco qué resultados hemos tenido, ¿no? Estos resultados que hemos obtenido, por ejemplo, para este caso, los voy a presentar de una manera gráfica, por decirlo. Son resultados parciales, ¿no? Estamos todavía procesando la información de alpacas en subalimentación. Lo que hemos estudiado es cómo la alpaca utiliza la energía que consume, ¿ya? Entonces, no voy a entrar a detalles de kilocalorías, porque quiero que esto sea un poco más amigable, pero sí voy a comentarles que la alpaca come una determinada cantidad, que le estamos llamando un 100% de alimento. De ese 100%, la alpaca retiene 60% en condiciones de subalimentación, ¿ya? O sea, lo retiene esos nutrientes que tiene ese alimento, retiene el 60% del contenido total de esos nutrientes. De ese 60%, bueno, excreta vía heces, vía orina, el 33.7% de
es el 100% que consumió. Y en el sistema se da una pérdida de 6.3% en forma de metano. ¿Cómo hemos podido? O sea, yo cómo puedo tener la certeza de lo que estoy diciendo, porque en las jaulas metabólicas que les mostré anteriormente, hemos medido, que podemos pasar ahí atrás, en esas jaulas metabólicas, hemos medido cuánto alimento consume, cuánta agua consume, cuántos nutrientes están ingresando al sistema, hemos visto cuántas heces producen, cuánta orina produce, cuántos nutrientes salen de la alpaca a través de heces y orina, y hemos medido en los gases cuánto metano se produce y por lo tanto cuánta pérdida de energía se da de este sistema. Por lo tanto, esto es una presentación porcentual, pero que está sostenida en la información que hemos podido desarrollar en nuestros estudios. Esto es para el caso de alpacas en subalimentación. Las alpacas en sobrealimentación. Para esto le hemos dado a las alpacas 25% más de lo que requieren para su mantenimiento. Entonces, en estas alpacas que han estado en sobrealimentación, que digamos, asumimos que es la época de abundancia de pastos, donde las alpacas pueden cosechar, pueden consumir mayor cantidad de nutrientes de los que necesitan, ¿qué es lo que sucede? Eso, en nuestro estudio, ¿qué es lo que nos ha dado? Que las alpacas retienen 62%, lógicamente retienen un poco más también porque hay más nutrientes, ¿no? Por eso que incluso en esa época los animales engordan, suben de peso, ¿no? 62%. Excretan en vía heces y vía orina 33%, y se pierde como metano el 6.1% de la energía que consume. Entonces, ¿no? La alpaca finalmente, como ven, tiene alrededor de 61-62% de retención, pérdida de 6%, retornan al sistema vía heces y orina 33%. Esto es lo que está sucediendo cuando las alpacas están sobrealimentadas, ¿ya? Pero bueno, ¿y eso cómo lo podemos entender y aplicar hacia que la alpaca es eficiente, hacia que la alpaca es un animal adaptado, hacia que en condiciones de pastoreo esto puede demostrar que la alpaca no contamina o que su nivel de contaminación es negativo, como ya lo hemos dicho anteriormente? Eso, he preparado este gráfico en base a lo que he mostrado anteriormente, ¿no? Para que se entienda de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? En su medio natural, la alpaca está pastoreando, ¿no? Vive en un pastizal natural. Ese pastizal natural es un sumidero de carbono, porque ese pastizal natural, a través del proceso de fotosíntesis, está fijando, cada hectárea de ese pastizal está fijando alrededor de 7.5 toneladas de CO2 al año. El sol, ¿no? y el pasto, ¿no? y el vegetal está capturando el CO2 a través de la fotosíntesis. Esa captura de CO2 lo transforma en pasto, en forraje, en su estructura, ¿no? En gramíneas, en leguminosas, está ahí presente. Eso es lo que consume la alpaca. Entonces, si de este pasto está entrando el 100% de lo que el animal consume, porque es también muy importante mencionar que la alpaca no recibe insumos externos para su alimentación. Es decir, a la alpaca no se le da, como al cerdo, como a la vaca o como a los pollos, no se le da soya de Brasil o soya de Argentina, que tienen que traerlo en barco y después desembarcarlo en el Callao, en Matarani, subirlo a donde hemos hecho esos estudios, a la raya, a 4.000 metros. No existe eso, no se da, ¿no? O sea, el 99% de la producción alpaquera es en condiciones tradicionales. Entonces, no hay insumos externos, no hay soya de Brasil, no hay maíz de Bolivia o de Argentina, no, es netamente el pasto natural. Por lo tanto, aquí lo que consumiría la alpaca sería pasto natural. Se queda con el 61%, pero ese se queda, hay que entenderlo, que se transforma en carne y fibra. Es decir, parte del carbono que la alpaca está consumiendo lo utiliza para producir carne y fibra. El 61% está quedándose ahí para producir carne y fibra, de esa energía, de lo que está pasando. El 61%. El 33%, vía heces y orina, está retornando al pastizal.
Y aquí es un punto fundamental también que hay que ir precisando. Las alpacas, por comportamiento, por conducta, por evolución, no defecan por donde sea, no van regando sus heces por donde caminan. Tienen zonas, ¿no?, de defecación, tienen sus espacios específicos y no son espacios en zonas húmedas. Estos espacios donde las alpacas defecan son espacios en zonas secas. Son espacios en zonas secas. Las alpacas no defecan sobre el bofedal, no miccionan, no orinan sobre los bofedales, ¿no? Las alpacas se retiran hacia sus estercoleros, vamos a llamarle, para defecar y miccionar. Son espacios en zonas secas. Y de ahí vuelven a pastorear. Por lo tanto, las alpacas tienen ciertas costumbres evolutivas que han desarrollado que incluso podrían ser sostenibles, por decirle, en temas de contaminación de agua, ¿no?, o eutrofización de humedales. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos contando aquí que vuelve al sistema el 33% de lo que ha consumido, ¿no? Y aquí lo he puesto en rojo. Hay una pérdida del 6% de energía. Pero esa pérdida está yendo como metano al aire. Está volviendo al medio ambiente. Pero ya les dije, eso es nuevamente capturado por el sistema, ¿no es cierto?, y incorporado como pasto, y esto es un ciclo permanente. Entonces, con la información que nosotros estamos generando y todavía continuamos, ¿no? O sea, no hemos terminado nuestros proyectos y estamos en permanentes actividades de investigación. Con la información que estamos generando, tenemos que ir sustentando estas bondades de la alpaca, de su sistema de crianza, ¿no? Con esto está claramente, creo, establecido de que las alpacas en condiciones tradicionales, la producción de fibra y carne a nivel de finca, pues tiene una huella de carbono negativa, ¿sí? Por lo tanto, como lo dije ya, sería casi un sumidero de carbono indirecto, tanto la fibra como la carne, ¿no? Porque claro, no se capta automáticamente, no se transforma en fibra y carne, sino tiene que pasar primero a ser pasto, consumir al animal, procesarlo en su sistema digestivo y transformarlo. Pero la huella de carbono es, quizás para que se entienda un poco más, no lo sé, he preparado aquí, ¿no? Lo he recreado en una foto que presenté anteriormente, ¿no? Las alpacas, como ven ahí, están ahí pastando, es pasto natural, todas las especies que vemos ahí, esas gramíneas, esas leguminosas que debe haber en la parte, en el estrato inferior, ¿no? Toda la combinación de especies que hay ahí están alimentando a los animales. Pero esas especies vegetales que crecen en los pastizales son consecuencia de la evolución de miles de años que estén ahí, y estas van capturando el carbono, van transformándola en hojas, en tallos, que las alpacas finalmente las consumen, ¿no? Las consumen y se viene dando este ciclo. Las alpacas aquí, como ven, no reciben un suplemento externo, no reciben un alimento balanceado, no reciben suplementaciones externas. Eso es lo importante y lo rico de esta especie. Por lo tanto, el producto fibra y el producto carne son productos, pues, digamos, con un valor ecológico altísimo, que no se está valorando, que no se está dando realmente la importancia a este producto. Sí, lo comercializamos, lo transformamos, pero su valor ecológico, su valor ambiental es mayor. Y en eso estamos empeñados en querer demostrarlo, ¿no? Y vamos a seguir empeñados en eso, y más bien invito a que los colegas de otras universidades, los amigos que también están en esos temas, pues vayamos sumando esfuerzos, vayamos conversando cómo generamos todo el conocimiento para demostrarle al mundo que nuestra alpaca, ¿no?, nuestros casi 4 millones de alpacas que tenemos en el Perú, pues, y toda su producción son productos de alta calidad, vamos a llamarlo ambiental, ¿sí? Yo creo que con este gráfico se entiende, ¿no?, para todos. Bueno, un poquito datos también. Con la máquina esta que hemos medido el metano y que vamos midiendo a las alpacas cómo producen metano, como vemos ahí,
tenemos en la etapa de subalimentación, las alpacas producen menos metano, por supuesto, porque están subalimentadas, hay menos disponibilidad, probablemente están utilizando de mejor manera los nutrientes, entonces emiten menos, emiten un poco más en condiciones de mantenimiento y un poco más en condiciones de sobrealimentación. Estos niveles que vemos aquí están por debajo de los niveles de emisión de las vacas, están por debajo por lo menos un 30-35% menos que los ovinos y que las vacas. Por lo tanto, desde ese punto de vista también, nuestras alpacas emiten menos que los rumiantes, digamos, vamos a llamarlo, los rumiantes que se crían de manera industrial, ¿no? Emiten menos metano que estos rumiantes, que los ovinos y que los vacunos. Imagínense, entonces nuestra alpaca no solo es, además de ser un animal que se ha adaptado a la zona, eso le ha permitido ser más eficiente para las condiciones en las que se desarrolla. Entonces, yo podría decir que los resultados parciales nos indican que las alpacas pues, son más eficientes en la utilización de la energía que el resto de rumiantes, ¿no? Que ya hace un momento lo mencioné. Y un poco para quizás ya ir cerrando mi participación, el tema de, ahí he planteado una foto, ¿no? De una, que no es una foto mía, ¿no? Por si acaso, una foto que tomé que me pareció bastante, que digo yo, representativa de la realidad, ¿no? Una mujer alpaquera, ¿no? Con una niña alpaquera, que ojalá que sigan estando en ese espacio, que digamos toda la producción y toda la industria relacionada a la producción alpaquera le permita a estas personas, a estos nuestros compatriotas, mantenerse ahí y seguir criando a este animal que es tan importante. Entonces, yo creo que estas personas, todos nuestros compañeros, nuestros hermanos alpaqueros y todos los que estamos alrededor de la alpaca, comerciantes, industria, los señores que también hacen las prendas, todos los que estamos en este Alpaca Fest, seamos conscientes de que tenemos ahí mucho que aportar para la producción alpaquera, ¿no? Cada uno desde su rubro. Y finalmente quiero decir que consideramos, bajo los datos que vamos desarrollando, que la crianza de alpacas pues se constituye en, digamos, puede considerarse un sumidero de carbono. Se constituye un sumidero de carbono a corto y mediano plazo. Entonces, eso tenemos que nosotros entenderlo y más bien sumar esfuerzos para mantener que eso sea así. Y como tal, ¿no es cierto?, la fibra y la carne de alpaca, que son los productos de esta crianza, pues serían sumideros indirectos de carbono. Y ese es el valor adicional que tiene en nuestra fibra y nuestra carne de alpaca, ¿no? Y bueno, con esto yo doy por concluida mi presentación, sin antes no dejar de agradecer también a los organizadores nuevamente por haberme permitido estar aquí, compartir un poco mi visión y lo que venimos desarrollando como investigadores de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Y finalmente, pues invitar a todos aquellos que quieran sumarse a este esfuerzo, compartir su información o que nosotros podamos compartir con ellos, pues estamos ahí, a la espera. Y muchas gracias a todos los organizadores de Alpaca Fest. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Walter, muchísimas gracias por esta charla tan importante que nos has dado el día de hoy. Nos quedamos con toda tu experiencia y nos vemos más adelante en el panel.